ser serio, no tiene que ser aburrido, tiene que ser lúdico. Eso nos hace que podamos ser ya inclusivos en todo. Digo, aquí en nuestra universidad, en la biblioteca, hay una impresora en braille, ¿no? Él no entendía, por supuesto, nada de los conceptos ni nada de lo que venía en este libro, pero dijo, a mí me lo dieron, yo lo voy a leer, y que van a poder sus hijas o hijos desarrollar nuevas habilidades. Hola, bienvenidos al tercer capítulo del podcast Supernova. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es maestra en trabajo social, la maestra Isis Guadarrama. Hola, buenas tardes. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Mi nombre ya lo dijo Kevin. Soy trabajadora social de profesión y aparte tengo lo que es una maestría en psicoterapia gestal infantil. Esta me ha permitido poder trabajar de una forma más integral también con lo social y con lo que es estos entornos con las infancias, ¿no? Entonces les puedo yo decir que esto es parte de mí. Muchas gracias. Maestra, desde su experiencia, ¿qué papel juega la lectura dentro del desarrollo social de los niños y también de las familias? Bueno, desde lo que yo, estos contextos que trabajo cuando voy sobre todo en lo que son comunidades, ya sea en municipios o comunidades también aquí dentro de las colonias, puedo decir que tiene un valor significativo porque esto permite que se pueda dar una convivencia, que se pueda dar nos ayuda también hasta lo que es tener esa empatía con diferentes personas. ¿Por qué? Porque al estar yo leyendo yo con mi hijo, mi hija, o los niños, niñas que puedan estar en estos entornos, va a permitir que ellos puedan abrir un poco más su panorama en relación a lo que es las diferentes realidades sociales, ¿no? Porque yo puedo estar en una realidad que es esta, pero hay otra que es muy diferente a la mía a través de la lectura. Entonces esto me va a permitir conocer desde otras formas de cultura, otras formas de desarrollarnos, de relacionarnos. Entonces esto es importante porque permite a los niños, a las niñas, que puedan conocer, ¿no? Entonces permite esa convivencia con los papás, porque pues también si yo estoy como padre de familia integrada a esta lectura, al poder tener un libro, tomarlo y que lo leamos, va a permitir también que se dé esa integración, ¿no? Entonces sí es importante y genera mucho conocimiento, ¿no? Yo podría decirlo así. Sí, y bueno, cuando usted va a, ¿cómo se dice? ¿Campo? Se dice ¿Sí? así. Cuando usted va a campo o va a comunidades, ¿usted ve que lo aplican o realmente no es algo que se vea muy común? Por ejemplo, esto de la lectura, yo pensaría que, pues obviamente hay comunidades apartadas de, a lo mejor de la ciudad y realmente no sabemos cómo se ve esto en estas comunidades, porque a lo mejor, y como usted dice, es muy diferente el contexto que tiene una persona, a lo mejor yo, a la persona que a lo mejor está en otro lugar del estado, ¿no? Sí se ve una diferencia, sí podemos ver una diferencia de un contexto, ejemplo, rural a un contexto urbano, ¿no? Porque desde los recursos, como usted cuenta, ¿no? A veces cuando vamos a estas comunidades y entramos a una escuela, podemos ver que hay muchas carencias, ¿no? O sea, carencias desde el mobiliario, y si no hay un mobiliario, pues a lo mejor a veces no hay ni siquiera los libros, ¿no? O a veces ni les llegan los libros o les llegan muy tarde los que son gratuitos, ¿no? En este sentido, que son los que ellos tienen como más fácil el acceso, ¿no? Entonces ahora pensando en que puedan tener una biblioteca para poder consultar y poder tener acceso a ello, sí es un poco más difícil. Sin embargo, nos hemos encontrado que, bueno, si la escuela, pensando en que sea una institución, no tiene este recurso, en ocasiones vemos que hay padres que nos dicen
que pues tienen ahí el libro que le compraron o que le regalaron, y a lo mejor es el mismo que le van a leer no una, no dos veces, sino Sí. más, pero recordando la estructura de los niños, ¿no? En el desarrollo, para ellos no es malo el que lo estén repitiendo. Sí, no, pues genera también una cierta comprensión lectora, supongo, ¿no? Así es, ¿no? Porque desde el cómo te expresas, ¿no? O sea, no es lo mismo que un niño que no ha tenido contacto hacia la lectura en cualquier contexto, hable de una forma, Claro. allá cuando tuvo acceso a un libro, por más simple que pueda ser, ya conoce otro tipo de palabras, ¿no? Entonces, sí se da una diferencia en estos contextos. Maestra, ¿y usted cómo cree que los proyectos comunitarios o escolares influyen en los niños? Bueno, yo creo, más bien no creo, sí influyen y lo hacen de una forma positiva, aunque a veces podríamos ver que a lo mejor en algunas familias lo puedan tomar como algo impositivo, porque les exigen que tienen que leer con los hijos, que los tienen que sentar a leer media hora o 15 minutos, o que tienen que hacer el reporte de lectura, porque ahora mucho se está dando en el sistema educativo el retomar la lectura, ¿no? Entonces les piden que lean y que el niño o la niña entregue un reporte, ¿no? O que exprese lo que entendió de esa lectura. Pero pues sabemos que esto que implica, ¿no? Estos proyectos que implican que los papás tengan que estar al pendiente, que sean un apoyo, ¿no? Porque pensando en niños de corta edad o de primaria menor, ¿no? Primero, segundo y tercero, que luego les cuesta hablar, y por si les cuesta hablar, más les va a costar leer y entender o comprender lo que están leyendo, pues ahí tiene que estar, ¿no? La figura, el padre o tutor, para apoyarlos y más que nada como guiarlos, orientarlos. Sí, ¿no? Y entonces, pues esto me implica que si yo, mamá, quería estar sentada viendo mi telenovela, o sentada platicando con mi vecina, o no sé, o haciendo cosas, trabajando, tengo que dejar de hacer esto para enfocarme en lo que es la lectura, ¿no? Pero es algo que se está retomando como proyectos escolares, comunitarios, que permitan la integración al saber a través de la lectura, pero no involucrar a los papás. Entonces, pues sí mueve las dinámicas. A veces unos lo ven favorecedor, a veces otros van a creer que les está quitando el tiempo, ¿no? Pero va más hacia lo positivo. ¿Usted ha hecho algún proyecto comunitario referente a la lectura? No sé, o sea, ¿habrá algo que usted haya hecho que pueda como decir como de referente? Sí, pues en una comunidad una vez trabajamos en donde veíamos que los niños traían muchas ganas de hacer muchas cosas, ¿verdad? Entonces eran niños inquietos, teníamos como a 100 niños que nos seguían cada vez que llegábamos a la comunidad, ¿verdad? Como que ya sabían que íbamos a llegar y ¿qué nos van a poner a hacer, no? Entonces de ahí empezamos a llevar cuentos, en donde era un cuento breve, no largo, ¿no? Porque también por la capacidad de retención tienes que tener muy en cuenta todo esto, pero llevábamos un cuento, lo leíamos entre todos, había niños que participaban más, había otros que les costaba leer, pero no por eso no les permitía leer, ¿no? O sea, a su pausa, a su tiempo, con los errores que pudieran tener, y luego ya de ahí les decíamos, bueno, ¿qué entendieron? ¿Qué pasó? Y pues era bonito porque hasta los niños lo actuaban, ¿no? O sea, no solo lo platicaban, ¿no? Se levantaban y es que monstruo, y es que... Entonces, eso permitía que se generaba. Se generaba un entorno de confianza, de poder expresar, se generaba el interés por escuchar al otro de lo que había entendido y de poderlo expresar, ¿no? Entonces ahí manejas mucho también el cómo se puedan sentir con su autoestima mucho mejor, el que no les estés juzgando porque no leyó de forma correcta, si lo quisiéramos decir así. Pero este fue uno de los proyectos en donde yo trabajé. Otras alumnas con otra maestra trabajaron hace menos de 6 meses en una comunidad en el Salón Ejidal, pusieron lo que fue una biblioteca.
¿no? O sea, ellas hicieron toda una búsqueda de donación de libros, hubo donación de libros, acondicionaron una esquina de ese salón ejidal y pusieron ahí los libros, entonces los niños podían ir a consultarlos y por supuesto ellas cuando iban leían y aparte hacían otras actividades, ¿no? Pero ya era como ese rinconcito para que los niños pudieran tener acceso a libros, porque aparte pues llevaban libros de todo estilo y había los niños que me contaban esta vez las alumnas, ¿no? Es que hay algunos que hasta les gustan libros muy que no entienden, pero ellos están leyendo. De hecho, nos pusimos a leer un libro, les dimos, bueno, ellos tienen una biblioteca escolar y es muy variada en realidad pues, los géneros literarios que tienen y de información, incluso tienen muchos libros de mucha información, de historia, geografía y les dimos a elegir lo que ellos quisieran y cada quien agarró un libro y así como hubo quien leyó 2 páginas, hubo quien leyó 3 libros. Claro, no eran libros muy grandes, pero igual para nosotros fue pues satisfactorio y nunca fue nuestra intención como minimizar a lo mejor el que leía 2 páginas, porque en realidad pues es un esfuerzo, ¿no? Y es justo es lo que queremos, pues que no haya como una obligación de no, tienes que leer más o tienes que leer hasta aquí. Estos niños y niñas leían lo que podían y para nosotros pues eso era más que suficiente, ¿no? Y sí, y ahí está porque ustedes fueron generando esa, diríamos, necesidad a fin de cuentas de seguir, ¿no? O sea, me gustó este libro y ahora hago otro y ahora conozco de esto y hay quien trae más habilidad de esto y hay quien trae menos, pero bien lo hicieron ustedes, ¿no? O sea, no minimizaron el que leyó 2 al que leyó más. Sí, claro, y bueno, yo creo que como si un papá no tendría por qué hacer eso, ¿sabes? O obligar a un niño o a una niña a que lea un libro que a lo mejor no le gusta o que no quiere leer, porque pues a final de cuentas eso desmotiva, ¿no? Yo pienso. Sí, el obligar no, bueno, si uno lo ve ya cuando estamos grandes, te obligan a hacer algo, lo haces hasta como que lo tengo que hacer. Cuando les enseñas el gusto del porqué, ¿no? O sea, y es que es desde nuestro lenguaje, es como lo podemos hacer para ellos atractivo, ¿no? Miren, y vamos a leer un libro y este es mágico. Depende de la edad, o sea, les puedes hacer toda una historia y todavía no has leído el libro, ¿no? O sea, todavía ni lo abriste, pero ya el decirles, sí, miren, tiene juego, ¿qué será? O trae estas letras, a ver, ¿qué significa? Y ya eso adentra al interés y entonces, y el dejarlo ahí, ¿no? O sea, no importa si el libro va a estar bien acomodado, si va a estar guardadito ahí. Ahí no va, o sea, si lo tengo y luego todavía si lo pongo en el número 5 y ya fuera del alcance de menos, ¿no? O sea, tiene que ser accesible en todo momento porque en ese momentito que el niño o la niña quiera, lo va a agarrar y lo va a ver, le va a llamar la atención y entonces ahí puede surgir un lector. Y supongo que estos trabajos son, bueno, nosotros conocemos la palabra holístico. Supongo que este tipo de trabajos pues es un trabajo holístico, o sea, tienen que participar muchas personas de diferente tipo de conocimiento. Por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta que, por ejemplo, que la biblioteca que ellos tenían era de fácil acceso en el sentido de que, por ejemplo, tenían repisas muy altas que ni siquiera nosotros alcanzábamos y pues esto es parte del trabajo, ¿no? Como ver la accesibilidad para los niños y las niñas para que sea más fácil que ellos tengan esta emoción, ¿no? Como de agarrar un libro con más facilidad. Sí, porque lo que es, o sea, esto, ¿no? Está a un nivel que ni el adulto lo alcanza, el niño ni lo va a intentar, ¿no? O sea, pero si le tienes un espacio adaptado a lo que quiera el niño y no quiero yo tenerle aquí sentado, tienes que leer aquí sentado y no puede leer acostado, no puede leer en el suelo, no puede leer en la esquina, donde se sienta con
ese gusto, ¿no? Por leer, entonces todo influye, ¿no? O sea, todo, nosotros cuando llegamos a un lugar y lo vemos todo sin vida, ¿qué decimos? Sí. ¿Sí? Le falta color, así Claro. es la lectura, ¿no? Y si se fijan ustedes mucho en los libros, sobre todo para niños, son muy llamativos, ¿no? O sea, Sí. traen colores vivos, traen dibujito, traen la letra más grande, todo, digo, ustedes no me van a dejar mentir, pero todo eso influye, ¿verdad? Sí, claro. Influye a que me sea agradable, Sí. o ver un libro de una hoja saturada en letras, Sí, cansadísimo, es hasta para uno. ¿no? O sea, dice uno, Sí. como que leo el título y luego ya no si me interesa, Sí. ¿no? Cuando podría leer de una forma diferente. Sí, claro. Y ahorita que comentaba lo de incluso hacer que, bueno, nosotros hicimos una actividad en donde nosotros les leíamos un cuento a los niños y hicimos un pequeño teatro, era un kamishibai. Okay. Entonces, esto nos gustó mucho porque ya al final era como proponerles el que nosotros lo hizo Kevin en su casa y fue como ustedes también pueden hacer uno en su casa y jugar con sus primos o contarles un cuento a sus papás de la misma forma y ya hasta ellos se emocionaban también, entonces siempre como ese factor de hacerlo divertido, no como el compartirlo para que ellos compartan la misma experiencia que ellos vivieron en ese momento y que les gustó hacia los demás. Sí, porque lo hicieron lúdico, ¿no? O sea, eso tiene que ser lúdico, ¿no? No tiene que ser serio, no tiene que ser aburrido, tiene que ser lúdico. Con los niños no podemos tenerlos sentados, cuadrados, no va a funcionar, ¿sí? Al minuto ya el niño se te va a estar parando si no lo haces atractivo, ¿no? Entonces, desde el tono de voz, ¿no? Porque decimos, no es lo mismo que yo use un tono de voz parejo, ¿no? O sea, que siempre sea el mismo tono, a que si yo digo, y cuando gritó, ¿no? Ay, y todos hasta, y gritó, y ya todos voltean y te están viendo, ¿no? O sea, Sí. captas la atención, ¿no? Entonces, esto es lo que se tiene que hacer, pero si yo leo o no les pongo esta emoción como lo trabajaron, pues los niños nos vamos a tener perdidos, ¿no? O sea, no van a estar. No, pero esto sí fue una actividad, por ejemplo, que nos gustó mucho por el hecho de ver el resultado y que quisieron como aplicarlo a algunos. Claro. Fue bastante favorable. Sí, favorecedor, ¿no? Porque de verdad, eso que hacen, a veces llegan los niños y pues lógico que van y le platican a quien está en su casa, ¿no? Y es que nos leyeron, y es que era de esto, y es que y pasó, y yo no sabía que las casas, no sé, sí, o sea, cualquier cosa que ellos pudieron captar, y eso también hace que genere interés en los demás, no solo que el adulto lo haga, sino que ya ellos como niños, niñas, lo están haciendo a los demás, ¿no? Como que, ay, a ver, como que a ver, yo Isis no había leído este libro, a ver, lo voy a buscar, ¿no? Ya es ahora con tecnología. O a ver, voy a ir a la biblioteca, o voy a ver de qué trata, porque llegó muy emocionado, emocionada. Y ahí hay un reflejo, ¿no? Es una actitud de espejo. Otra duda, maestra. ¿Usted por qué cree que la lectura puede ser una herramienta para la inclusión social? Ok, bueno. Imaginemos, ¿no? Que yo estoy en mi entorno en donde no hay ninguna situación, digamos, diferente, ¿no? O sea, como lo manejan, que no es una palabra que a mí me gusta, pero normal, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo no tengo contacto con personas con alguna discapacidad motriz, ¿no? Donde yo lea un libro, en donde yo vea que hay algún tipo de discapacidad motriz, en donde las personas tienen que usar una silla de ruedas y que les tenemos que ayudar o mantener espacios limpios porque sus manos se pueden ensuciar, etc. Yo no tengo un acceso o no tengo contacto con, pero al leerlo me va a permitir a mí que cuando yo vea a una persona con alguna situación de este sentido, ahí yo genere esa inclusión social, ¿no? O de entender que debe de haber una puerta que no sea pequeña porque si no, no va a caber en una silla de ruedas, o de que el piso no puede ser resbaloso en ciertos espacios porque si voy con muletas se puede caer una persona, y entonces eso va a permitir que a través de esta lectura yo conozca características y situaciones
que deben de requerir que podamos incluir en todo, ¿no? Y yo lo veo, ¿no? O sea, yo lo veo con los niños al día de hoy, ya con lecturas que dejan o que tienen en sus mismos niveles educativos, cómo ya su lenguaje es diferente. Es muy diferente, ¿no? O sea, yo les podría decir, mi hijo cuando era pequeño me decía, oye mamá, ¿y por qué existe el día del niño y de la niña no? O sea, él así me lo dijo. Y yo en ese momento me quedé pensando y dije, ay, ¿y por qué me preguntas esto? Yo siempre soy así, ¿no? A ver, ¿hacia dónde va tu pregunta? Y él me dijo, mamá, es que hay niños y niñas en ese tiempo, ¿no? Y me dijo, entonces, debe de haber un día de la niña, porque es todo. Entonces nada más nos festejan a los niños. Y yo dije, wow, pero él leyó, o sea, de leer algo, él analizó porque decía, bueno, debe de ser esto, ¿no? O sea, debemos de incluir en todo momento. Y entonces ahora ya las lecturas vienen muy enfocadas, ¿no? Desde los términos, desde el lenguaje de género, les permite ir avanzando en estos procesos, ¿no? Entonces yo creo que es básico, porque no es lo mismo a la lectura que al menos en mi caso, que yo tuve cuando era pequeña, a la lectura que hay al día de hoy, ¿no? Entonces eso nos hace que podamos ser ya inclusivos en todo, ¿no? Y a los niños, pues ya ellos ya lo traen muy bien también, ¿no? O sea, y leyéndolo más, ¿no? Sí, ya incluso, pues siento que ya es como que mucho más directo todo para ellos, o sea, ya no, como siento que ya lo captan mucho más rápido las cosas, entonces ya no es tan difícil para ellos el asociarlo o el proyectarlo en la cotidianidad, ¿no? Claro, porque ya no es algo como, digo, ¿y por qué? Porque quienes no crecimos con eso, tuvimos, ¿no?, que estar aplicándolo y practicándolo, ¿no? Y fue pues un proceso, yo diría que no fue fácil para los que tuvimos ese proceso, porque vienes de una estructura y ahora empieza a cambiar tu lenguaje, a tu comportamiento, bla, bla, bla. Era difícil, ¿no? Digo, y yo creo que, a los que son todavía más grandes que yo, podría decir que todavía a veces es más difícil, ¿no? Pero ya ahora los niños y las niñas, no, ellos ya lo manejan muy bien, ¿no? Súper y normal, o sea, ya no dicen, es que ahora tengo que hablar así, o ahora tengo que ser, ¿no? Ya en la lectura se los va dando, y van entendiendo que independientemente, como decimos, de nuestras características, gustos, ideas, creencias, todo, todos cabemos en todos lugares, ¿no? Sí. Y esa es la inclusión, ¿no? Así. Fíjense que en la escuela en la que estamos hay un niño con discapacidad visual, tiene ceguera, y pues quiera o no, hay una problemática en el sentido de que, no por el niño, sino que la problemática es que no hay material o no hay como esta capacitación por parte de su círculo en cómo ser inclusivos, en cómo ser accesibles. No sé, usted si tendría como a lo mejor una visión de qué se podría hacer, por ejemplo, en este tipo de situaciones que se dan, que pues lamentablemente se dan, que no debería, ¿no? Claro, ¿no? O sea, no debería de ser ya, y más por como ya hemos avanzado, las escuelas deberían de tener ya mucho para esto, ¿no? O sea, para cualquier situación, ¿no? Y no es accesible, no es, digamos que todavía estamos lejos de poder tener este tipo de material. ¿Por qué? Porque es costoso a lo mejor, o no saben dónde pueden hacer que ese libro o ese cuaderno o el que el niño tenga las herramientas necesarias para poder tomar la clase, ¿no? Sí. Digo, aquí en nuestra universidad, en la biblioteca, hay no sé cómo se llama, pero una impresora en braille, ¿no? Entonces, sé que si vienen externos, cobran por transcribir, pues ya deberían de empezar, digo, a lo mejor no que vengan aquí a la universidad, pero ya el Instituto de Educación debería de tener mínimo materiales ya de este tipo, ¿no? En cada grado, por si llega
niño o niña con este tipo de discapacidad pueda tener acceso Bueno, incluso la lectura se puede dar de manera auditiva. ¿no? Ya hay muchos programas que ya nos leen, que ya nos vamos a... Pero creo yo que no sé, digo, no podría afirmarlo, pero como que el sistema educativo no lo tiene presente, ¿no? Como que dicen, no, es que las familias no los van a llevar a la escuela y sí, efectivamente. Sí, por lo mismo. Por lo mismo, porque no lo hay, ¿no? Pero ahí luego también se desarrollan otras formas, ¿no?, de apoyo. ¿En qué sentido? ¿No? En que toca ver en algunas ocasiones que está el amiguito o la amiguita que le está leyendo al niño, ¿no? Sí. Y que le va enseñando, mira, esto es así, esto es acá, vamos por acá. Entonces ahí también es una forma de apoyo, ¿no?, para el aprendizaje. Sí. Pero realmente ya deberían de tener materiales, ¿no? O sea, ya los deberían de tener para que independientemente si este año llega o no un niño con o sin, estén preparados, ¿no? Sí. Es mejor y que digo, si es un niño que recién entró, creo que está en primer grado, creo, y digo, queda mucho camino por delante y se puede, pues, explotar como esta situación como para futuros proyectos o personas que tengan esta misma discapacidad visual. Sí, de hecho, por decir, en las primarias están los USAER, que es el grupo de apoyo multidisciplinario que llega y retoma estos casos, ¿no? Estos casos especiales dirían, que yo diría que no deberían ser especiales, sino que serían cómo apoyar para que el niño o la niña se integre a la escuela, pero no como que o sea, no como por aparte. Ajá, no, o sea, dentro del aula, cómo podemos hacer para que genere, ¿no? Y aprenda, ¿no? Entonces, sí siento que sí todavía falta mucho, pero bueno, yo creo que ahí cuando detectamos esto y quienes hablamos de eso, pues hay que señalarlo, ¿no?, para que hagan algo. Y una vez más nuestra, ¿cómo puede la escuela fomentar o apoyar en este ámbito de la lectura? Ok, bueno, independientemente, ¿no?, creo yo, de lo que platicábamos hace un momento, de que decíamos que ya tienen un programa, ¿no?, de que les dejan leer y que tienen que hacer, etcétera. Creo yo que debería haber esos espacios en donde, digamos, romper como ese tiempo, ¿no?, de que clase y todos ya están sentados, que a lo mejor así como tienen el espacio del recreo, ¿no?, que van y brincan, saltan, juegan, comen, tuvieran ese espacio en donde dijéramos, vamos a ir a nuestra aula mágica, no sé, y ahí vamos a leer, ¿no? Y cada quien va a leer y nos va a decir algo de lo que entiende, pero de una forma en donde fuera un espacio fuera de su aula, ¿no?, de clases. Siento yo que pudiera funcionar mucho. ¿Por qué? Porque lo sacas de ese entorno en donde está la banca, la silla, la banca, ese cuadrado. Sí, ¿no? Y entonces los llevas a un espacio en donde tiene hasta muñequitos pintados de un color diferente, no sé, y eso hace que lleguen y de verdad va a ayudar mucho, uno, a que los niños o niñas que son inquietas bajen un poquito la energía, ¿no? Y al que es un poco serio, más reservada, etcétera, pueda interesarse por la convivencia, ¿no?, en este sentido. Pero creo yo que, bueno, como el sistema es muy, pues diría yo que todavía es un poco conductista, ¿no? O sea, llegas, te sientas, lees, hablas, dices, te digo, me dicen, ¿no? Y ya, o sea, así tendríamos que cambiar la forma de cómo estamos enseñando. Bueno, por ejemplo, a mí cuando yo estaba chiquita, si teníamos de que nuestro receso para el recreo, como después de eran 2 clases después del recreo y nos daban como otro break para que no estuviera tan parado. Siento como hacer lo mismo, pero que vean como la lectura como ese espacio de relajación que los ayuda. Siento que sí, hasta a futuro
puede seguir, o sea, por ejemplo, que estén en secundaria y lo sigan asociando a eso, que están muy, o sea, está muy complicada la tarea, bueno, me voy a relajar tantito, me voy a poner a leer un libro para desestresarme y sí, o sea, incluso ya a futuro sí podría ser mucho más práctico y un beneficio muy bueno para ellos. Claro, sí, de verdad, o sea, porque no es lo mismo cuando lees el libro que te va a hablar de una teoría, metodología, ¿no? O que me va a enseñar a los niños el cuerpo humano, no sé, ¿no? A que vayan y lean un libro. Bueno, yo me acuerdo en una feria universitaria de aquí que tuvimos, vinieron niños como de quinto año y me acuerdo que llegaron al área de filosofía y en filosofía estaban dando libros de filosofía, ¿no? Pues sabemos que la filosofía pues es algo densa, ¿verdad? Intensa. Pero yo veía a uno de ellos y lo estaba leyendo, ¿no? Y lo leía en voz alta, ¿no? Y entonces yo me quedé viendo, ¿no? Al niño y luego me acerco y le digo, oye, ¿qué lees? Y me dice, pues no sé señora, así me dice, no sé señora, pero pues yo me lo dieron, pues yo me empecé a leer, ¿no? O sea, él no entendía, por supuesto, nada de los conceptos ni nada de lo que venía en este libro, pero dijo, a mí me lo dieron, yo lo voy a leer, ¿no? Y dijo, y sí lo voy a leer, no, muy bien, ¿verdad? Pues ahí luego me explicas qué dice, porque ya se fue el niño, pero, o sea, fue eso, ¿no? O sea, el cómo él vio este entorno y se sentó ahí en el suelo y dijo, pues yo lo voy a leer. Y ya no empezó, ¿no? Dijo, no entiendo. Sí, pues yo dije, yo creo que estos términos están, pero él cumplió, ¿verdad? Él lo leyó, ¿no? Sí. Pero fue algo que le dijeron, ten para que lo leas, él lo entendió así, y yo pensaba en ese momento, pues yo creo que este niño sí en su casa se pone a leer cosas, ¿no? O sea, sí lee, no sé si el folleto, la revista, lo que sea, pero el niño no lee, ¿no? O sea, dicen leer, pues yo leo, ¿verdad? Entonces, generar estas situaciones puede ayudar mucho, ¿no? O sea, hacerlo de esta forma, ¿no? Implica, como digo, un poquito más de trabajo, yo creo, pero a la larga puede funcionar más. Y bueno, hablando también, pues, bueno, de lo que estamos hablando ahorita, yo pienso que las nuevas tecnologías no deberían ser un impedimento como para dejar de leer. Incluso yo pensaría que es aún más de fácil acceso, por ejemplo, tener un celular, en cualquier casa ya, en cualquier lugar se ve un teléfono móvil, ¿no? Entonces, bueno, no sé usted qué piensa sobre a lo mejor cómo se podrían implementar las nuevas tecnologías o la lectura, cómo se tendría, no sé si la lectura se tendría que adaptar a la lectura o los niños, cómo se podrían a lo mejor como meter un poco a la lectura con las tecnologías. Okay. Pues sí, coincido efectivamente en que no podemos estar peleados ya con la tecnología, ¿no? O sea, estamos en una era en donde todo es accesible a través de estos dispositivos, desde un celular hasta una computadora, ¿no? Entonces, hay al día de hoy muchas herramientas que funcionan para que sean accesibles las cosas, ¿no? Sabemos todavía, digo, a lo mejor quienes vivimos en entornos más con acceso a estas tecnologías, pues nos es más fácil, ¿no? Pero aún así hay lugares en los que todavía no hay un internet, ¿no? O no tienen, o hay un celular o una computadora para toda la familia, si lo hay. Sin embargo, pensando en esta pregunta, yo diría que debemos de hacernos amigos de él, ¿no? O sea, no estar peleados. No podemos estar peleados con algo en lo que estamos en todo momento con ello conviviendo, ¿no? Pero ¿cómo lo podemos usar a favor? Bueno, si no tengo acceso, porque a lo mejor un libro me va a ser costoso comprarlo porque no tengo dinero, pero tengo el internet en un teléfono o en una tablet, por muy sencilla o muy especial que sea, pues entonces ahí también puedo leer, ¿no? O sea, puedo leer libro, bajar. Hay muchas aplicaciones ya, ¿no? O sea, yo veo tantas aplicaciones que digo, wow, ¿no? Y que te dan el libro, o ya hay mucho libro gratis, ¿no? Que puedes descargar, porque ya están así, y que ahí se pueda usar esta forma, ¿no? O sea, yo creo que
no podemos estar diciendo no lo uses, ¿no? Más bien úsalo de forma favorable o en beneficio de él, ¿no? Así como lo usas para jugar, para ver videos, para todo, puedes usarlo para leer. Incluso no necesariamente de que un PDF, así la lectura, porque aquí puede llegar luego, pues es muy fácil hacer así y cambiar al juego, ¿no? Sí, pero a lo mejor como nos decía, de un audiolibro, a lo mejor una obra de teatro que esté, no sé, en el YouTube, ¿no? Cosas así tan simples, yo creo que sí hacen la diferencia. Hacen la diferencia, ¿no? O sea, ya de verdad hoy tenemos tanto, ¿no? Acceso a tantas cosas que debemos ver cómo las podemos usar a nuestro favor. Sí. O sea, no todo es malo, ¿no? Mucho se dice ya ahora de que la tecnología que nos acerca, que nos daña, que nos afecta, sí, pero si la sabes usar, y sobre todo con los niños, ¿no? Que es donde tenemos que tener más cuidado, por supuesto, pues les va a beneficiar mucho, ¿no? Les va a beneficiar. Usarla como una herramienta. Claro, es parte de él, ¿no? Y pues si ellos ya lo traen muy hábil, ¿no? O sea, le mueven, pero sí, ¿verdad? Ya, sí. uno luego se tarda más y ellos ya son mucho más... saben no, o sea, es muy rápido, ¿no? Las secuencias que hacen y te metes aquí, le haces y le mueves y todo y ya apareció, ¿no? Y la verdad, con gráficos ya muy llamativos, pues entonces capta más la atención, ¿no? Entonces, pues usarlo a favor, ¿no? Usarlo a favor. Hay personitas que les va a gustar más en físico, el libro y leer, y hay otras que les va a gustar más leer en la computadora, en digital, como digamos, pero que sea en beneficio, ¿no? O sea, yo no diría que es malo. Sí, claro. Y bueno, ya casi para terminar, maestra, ¿usted tendrá algún consejo que le quiera o que le pueda proporcionar a los padres de familia para fomentar, para estimular este hábito lector en sus hijos? ¿Hay algo que usted como que recomiende, que diga como esto yo haría esto? Sí, yo creo que habría muchos, ¿verdad? Aquí podríamos dar muchos, pero yo lo que les podría decir así que pudiera abarcarlo más, es que realmente lo vean como un espacio de convivencia, ¿no? O sea, de convivencia en donde van a poder hasta ver cómo sus hijas o sus hijos pueden pensar, qué tanto analizan, qué tanto comprenden, qué tanto conocen, cómo lo asocian, ¿no? Porque el tener este espacio, ¿no? Y lo que decimos, no necesitas 3 horas, no necesitas todo el día. Realmente siempre decimos, ¿no? Espacios de calidad, no de cantidad. Porque puedo estar 20 horas sentada al lado de ustedes y nunca hablamos, no dijimos nada, ¿no? Como cuando dicen, ¿y usted convive con sus hijos? Sí, ¿cómo? Me siento a ver la tele. Bueno, ok, ¿verdad? Eso no es convivencia. Bueno, convivió con la tele, ¿no? Pero o sea, no tuve ninguna charla bueno, a lo mejor estuve viendo la tele, pero platicando, bueno, es diferente, ¿no? Pero si me siento y nada más literal veo una tele, no hay convivencia, ¿no? Pero si yo agarro con mi hijo desde que está bebecito, ya grande, y a ver, dime de qué trata tu libro, dime qué estás leyendo, ¿no? Eso va a ayudar, a procesos cognitivos en el sentido de que me voy a dar cuenta si está comprendiendo lo que está leyendo. Sí. O si realmente está leyendo, ¿no? Porque pues luego se pueden sentar con el libro aquí y pues nada más le pasan la hoja y no leen, ¿verdad? Y justo yo pensaba como que no solamente favorecería a los niños, sino a su círculo familiar. Claro, ¿no? Porque luego ya cuando yo tuve esta lectura con mi hijo o con mi hija, y conversamos sobre esa hojita, esas 2 páginas, como lo queramos llamar, luego hasta él va a ir a platicarle al amigo, a la amiga, o a la abuelita, al abuelito, no sé, ¿no? A quien se nos atraviese, y entonces de verdad se va contagiando y se va generando un interés, ¿no? Y a veces decimos que lean hasta el periódico, ¿no? Porque conocen temáticas, conocen cómo está
que no lean lo feo, ¿verdad? O sea, no, sí, yo ahí sí soy muy Sí. de que no lean cosas muy negativas porque Sí, están no. chicos y chicas y les impacta más, ¿no? Pero sí que conozcan diferentes formas, ¿no? Pero que lo hagan en este sentido, ¿no? En este sentido, que van a tener esos espacios de acercamiento, ¿no? Y que van a poder sus hijas o hijos desarrollar nuevas habilidades desde el expresarse, desde el hablar, desde cómo me comunico, etcétera, ¿no? Entonces, yo diría eso, ¿no? Les aconsejaría esto. Ahora sí, pues ya sería lo último. Nos gustaría saber usted cómo ve que se verá la lectura a un futuro en comunidades sí, en diferentes partes. Pues yo esperaría que fuera de acercamiento a la lectura, ¿no? O sea, donde tuvieran estos espacios con características que sean llamativas, ¿no? Porque sabemos bien que mucho en las comunidades dependen de los recursos, de si llega o no llega mucha información, si hay o no acceso a, pero creo yo que poder generar estos espacios, ¿no? A veces decimos, no necesitas tener la silla X, Y, Z, ¿no? O sea, desde abajo de un árbol puedes sentarte a leer y va a ser gratificante, ¿no? Y hacer esto, ¿no? Pero, y que no le, que no corten, ¿no? Esas ideas cuando llega alguien, como que, ay, no, ¿cómo vas a hacer esto? No, al contrario, no, promover. A mí me gustaría ver esto, ¿no? O sea, ya estos espacios propios para que puedan llegar y sentarse a leer, ¿no? No voy a decir una oficina, un salón, no. Ese espacio en donde pueda yo llegar y decir, aquí me voy a sentar y quiero, aquí estoy, ¿no? Y que lleguen otros y podamos compartir, etcétera. Eso me gustaría verlo, ¿no? Con los recursos, yo esperaría que, por supuesto, las instancias correspondientes, ¿no? Digo, pudieran ver, ¿no? Que una persona, un niño que lee, que aprende en este sentido, va a ser una persona que va a tener más nivel de conciencia, es más consciente, más analítico y va a poder ser una persona que aporte más que una persona que no tenga acceso a esto, ¿no? Entonces, yo esperaría eso, ¿no? Yo esperaría que fueran así, no en tan largo tiempo. Ojalá muy pronto. Sí, ojalá y sí. Bueno, y también nos gustaría mucho agradecerle que nos acompañó toda la plática que nos brindó, los consejos que nos dio, toda la sabiduría que más bien nos compartió. Estamos muy agradecidos con usted por ayudarnos en esto. Y pues no sé si Kevin también le gustaría agregar algunas palabras a este último capítulo. Sí, pues gracias, maestra. Cerramos con broche de oro este capítulo del podcast. No sé si gusta dar algunas palabras finales. Claro que sí, pues ante todo agradecerle a todo el equipo por la invitación. De verdad valoro y les felicito por este esfuerzo, por este podcast. ¿Por qué? Porque permite que ya con todas estas tecnologías sea más accesible a muchos, ¿no? A muchas personas, y entonces no dejen de hacerlo, de verdad. Para mí ha sido muy grato estar con ustedes y pues ojalá y que quienes escuchen esto, ahí les dejemos esa semillita. ¿Para qué? Sí. Para que lo hagan, ¿no? Y para que podamos avanzar en este tema. Sí, no, pues muchas gracias, maestra, y así es como terminamos este tercer capítulo del podcast Supernova. Vean nuestras redes sociales, es Supernova by Costi, y no sé si usted tenga redes sociales que quiera compartir. Pues sí, la verdad sí, pero pues a lo mejor van a decir que aburrido, ¿verdad? Porque luego pero ustedes me van a encontrar, no soy tan innovadora como ustedes, que ya están en muchos, ¿verdad? Yo les digo, yo me limito, y para mí la red social grande es Facebook. Ahí me encuentran como Isis Guadarrama de Landa, ahí no me escondo de nada, tal como soy, Isis Guadarrama de Landa, ahí me pueden encontrar, y pues cuando tengan alguna pregunta o algo, con mucho gusto puedo ahí estar apoyando. Muchísimas gracias. Gracias.